Bon dia, benvinguts a tots. Comencem la jornada d'ortogeriatria, la quarta jornada d'ortogeriatria. Per nosaltres, per la Leonor i per mi, és un honor estar aquí. Jo soc la Montse Soler, soc la vocal clínica de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia i m'han delegat l'obertura de la jornada, que serem breus. Gracias al Hospital Santa Creu y San Pau por acogernos y por permitir disfrutar de esta jornada en sus estancias. Supongo que la mayoría conocéis, ¿no? Y sois socios de la Sociedad Catalana de Geriatría y Gerontología, pero os queríamos explicar un poco para la gente que no conoce, pues un poco nuestro origen y nuestra historia y nuestros servicios. Es una entidad científica y cultural que se creó en el año 1980 con el fin de agrupar el conocimiento científico en torno a la atención a las personas mayores en Cataluña, y sus objetivos principales son promocionar la geriatría y la gerontología, también el reconocimiento de esta especialidad, contribuir a la actualización del conocimiento y la atención geriátrica y gerontológica, fomentar actividades científicas, asistenciales, docentes e investigadores y colaborar con otras entidades y sociedades científicas. Actualmente somos más de 450 socios referentes de la atención, el conocimiento geriátrico y gerontológico del país. La Junta Directiva está compuesta por personas de distintas profesiones sanitarias y sociales, la mayoría son geriatras, pero también hay una socióloga, un farmacéutico y una enfermera, en este caso yo, y residentes que tenemos ahora de geriatría. Esa mirada multidisciplinar nos permite enriquecernos y aportar distintos puntos de vista en cada reunión. También contamos con Marta, que es la secretaria de la Academia y que nos ayuda mucho a poner orden en todas las reuniones y en la recogida de la información. Lo que toca a la vocal clínica es coordinar los grupos de trabajo. Tenemos 8 grupos de trabajo: ortogeriatría, oncogeriatría, cardiogeriatría, infecciones, demencia, hospitalización a domicilio, residencias y dependencia y atención final de vida. Todos estos grupos son representantes de la Sociedad Catalana de Geriatría y Gerontología en los ámbitos de formación, docencia e investigación, y tienen como objetivo fomentar la excelencia de la calidad en todos estos ámbitos. Cada grupo tiene su dinámica e intensidad de trabajo y depende siempre del coordinador que la lidera, ¿no? Cualquier socio de la sociedad puede ser miembro y solo tenéis que poneros en contacto, en este caso si queréis de ortogeriatría, con Leonor, para recibir la aprobación del grupo como miembro. Hemos llevado a cabo muchas jornadas, como la exitosa Update del pasado mes de mayo, y este viernes pasado, por ejemplo, ha habido la jornada de la hospitalització a domicili, que también ha tenido mucho éxito. Para los que no sé si estáis informados, pero está todo en las redes, tenemos el día 9 de noviembre la colaboración en la primera jornada de la Fracture Liaison Service, que se hará en el Centre Cívic de Igualada. También el día 10 tenemos la bienvenida a los residentes de geriatría, para todos los residentes de medicina y enfermería, donde tendremos la participación de Jordi Amblas en el futuro de la atención integrada social y sanitaria. Y el día 18 tenemos la tercera jornada de demencias para residentes, que se hará en Pere Virgili. También ahora ha salido la beca Vicenç Mercader, que permite destinar recursos para congresos. En este caso, pues podéis entrar en la página web y veréis que está abierta. Quietos no nos estamos, pero nos gusta contar con más colaboración. Por tanto, os invitamos a participar de las actividades y también, si queréis, como miembros. Toda esa información la encontraréis también en redes, con el @ccgig, tanto en Twitter, Instagram como YouTube. Nada más, es solo para un poco promocionar lo que estamos haciendo desde la Sociedad Catalana de Geriatría y Gerontología. Os animo a que os incorporéis a estos grupos de trabajo y os deseo una gran jornada de ortogeriatría. Y paso la palabra a Leonor, que nos va a explicar el programa. Gracias. Buenos días, bon dia, good morning. Pues creo que no me equivoco cuando afirmo que todos los que estamos aquí es que estamos preocupados y nos ocupan las fracturas por fragilidad.
¿Por qué? Nos preocupan, pues porque cada vez son más frecuentes, porque cada vez la población envejece más y, sobre todo, por las consecuencias que acarrea para las personas que las sufren y su entorno. Por tanto, vemos todo el sentido a esta jornada, que ya empezó esta es la cuarta, el año pasado, en la época de pandemia, como ya sabéis, se hizo de forma virtual y para nosotros es un privilegio volver a contar con vosotros de forma presencial después de esta situación tan complicada de pandemia que ha sido para todos. Por tanto, en primer lugar, agradecer a los que estáis en la sala y los que estáis detrás de la pantalla vuestra asistencia. Sin vosotros esto no tendría sentido. Hemos hecho un programa, como hacemos habitualmente en las otras ediciones, en la que contamos con los expertos en el tema. Tenemos expertos de Cataluña, de España, y este año tenemos el gran privilegio de poder contar con el profesor Saota. It's a pleasure that you are here with us. I haven't words to explain this emotion. O sea, penso que en esta jornada aportaremos cosas nuevas y además visiones de fuera, que creo que esto es muy importante para nuestro crecimiento profesional y personal. Como ya sabéis, la atención ortogeriátrica es una atención que es transversal, es decir, no empieza y acaba en el hospital. Por tanto, nuestro programa va en esta dirección. De entrada, haremos una mesa coloquio con expertos en el tema que nos explicarán en qué situación actual tenemos ahora, a días de hoy, y nos darán unas orientaciones de hacia dónde parece que van las cosas. En la segunda mesa ya entraremos en temas de prevención primaria, fijándonos en aspectos que quizás se tratan algo menos, como es la osteoporosis del varón, cómo haremos el abordaje y la intervención de la fractura vertebral y cómo es la fragilidad o qué hemos de tener en cuenta con la fragilidad o qué nos aporta la fragilidad en la valoración y la atención de estos pacientes. En la parte de hospitalización nos vamos a fijar en la última actualización de los indicadores del Registro Nacional de Fractura de Cadera. Nos vendrán compañeros de Madrid y nos explicarán la evolución de estos indicadores pre- y post-pandemia. El traumatólogo nos va a dar su visión de la importancia de por qué hacer un tratamiento quirúrgico acelerado. Y para la parte más del geriatra, trataremos una complicación que es muy frecuente, que nos preocupa mucho en la evolución de estos pacientes, como es el delirium. Y para finalizar, como no puede ser de otra manera, yo como os he comentado, estos pacientes no terminan en el hospital, siguen en la comunidad y va a ser muy importante la prevención secundaria de fractura de cadera que haremos en estos pacientes. Para ello contaremos con expertos en el campo de prevención secundaria a nivel farmacológico, hablaremos de terapia secuencial y hablaremos también un poquito de vitamina D, pero de una forma más amplia a nivel del campo de la geriatría en general. Asimismo, haremos un repasito profundo, es decir, el experto nos lo explicará muy bien, pero para poder entender para qué sirve una FLS, y conoceremos también una experiencia de una escuela de caídas puntera, que es la que tenemos en Igualada, ¿vale? Para que nos pueda servir de ejemplo para todos aquellos que queramos tener este tipo de atenciones. Ya he agradecido a los asistentes. Evidentemente, esto tampoco tendría lugar sin que estuvieran los ponentes, los moderadores, la motivación y las ganas del grupo de ortogeriatría, tengo que decirlo en voz alta y aquí delante de todos, esto no tendría lugar sin nadie de todos ellos, a los patrocinadores, ¿vale? Así que gracias a todos por estar aquí y hacer posible que nos volvamos a encontrar después de estos 2 años de pandemia. Entonces, temas prácticos que quería comentar antes de empezar. Veréis, los moderadores lo irán explicando, pero las charlas van a ser de unos 15 minutos para no cansarnos, ¿vale? E intentaremos ser como muy puntuales con los tiempos para poder tener tiempo para unos 15 minutos de preguntas. Las preguntas se podrán hacer a voz alzada con un micrófono. Tenemos ahí a Judith que nos acercará al micro, ¿vale? El que sea más tímido y no se atreva con el micro, dentro de las bolsas hay una tarjeta donde podéis hacer la pregunta y pasarle la pregunta y nosotros la explicaremos en voz alta. Recordaros que es una actividad que es acreditada, con lo que cuando ya haya pasado la jornada recibiréis desde la academia un cuestionario de opinión y una vez hayáis respondido a este cuestionario se emitirá el certificado de asistencia. Asimismo, la entrada, al ser una jornada acreditada, habéis recibido un cuestionario de evaluación de conocimientos bastante sencilla, pero vamos a poner una pequeña ayudita, que será en las pausas café, van a salir unas preguntitas que son bastante parecidas, que os aconsejamos que les hagáis una foto y podréis contestar sin problema las preguntas, ¿vale? He dado agradecimiento a todo el mundo
¿vale? Pero yo creo que por los nervios del directo me he dejado, evidentemente, gracias a la Academia, la Societat Catalana, ¿no? Que nos da todo su soporte para que esto tenga lugar. Y ahora ya, sin más, no quiero quitar tiempo a la primera mesa, creo que vamos a ir justos de tiempo, por lo tanto, bienvenidos y esperamos que disfrutéis mucho de esta jornada. Pues adelante.